oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la crónica que desde Argentina nos presenta cada 2 semanas y desde la redacción de Nueva Sion, Gustavo Efron. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, con ganas de escucharte y con ganas de oír lo que tienes que contarnos esta vez, que va de un tema que al menos en Europa está muy de actualidad, el multiculturalismo. Aquí en Europa a veces se lo llama multiculturalidad, pero el concepto es el mismo, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo esto se puede enfocar desde el propio judaísmo, no? Exactamente, sí, el multiculturalismo, bueno, como bien lo decís, es una corriente en creciente expansión que ha tenido sus avances y sus retrocesos, ¿no? Y que es como de alguna manera un heredero o un subproducto, digamos, un sucedáneo de lo que se llama el relativismo cultural, ¿no? El relativismo cultural que en realidad plantea, digamos, la posibilidad de que cada cultura tenga su propio nivel de evolución y desarrollo, sin que este, digamos, pueda compararse o medirse uno respecto del otro, ¿no? Es decir, que cada cultura o cada tipo de sociedad va desarrollando sus propios modos de organización y sus propios criterios de valoración, que no pueden, digamos, tomarse como un parámetro para medir al otro. Bien. Ha habido fuertes polémicas también respecto de relativismo cultural, porque se ha hablado mucho de lo que se llaman los límites del relativismo cultural, digamos, hasta dónde, cuál es el límite que existe para medir lo que una cultura, digamos, lo que es válido o lo que es digamos, aceptable para una cultura y que no, digamos, ¿no? Supongamos, el relativismo cultural diría que, no sé, una cultura islámica puede desarrollar sus propias características, ¿no? Sin que esto pueda ser comparado con la cultura occidental. Obviamente que esto es así, digamos, ¿no? Que la cultura islámica va a tener sus propias características y no se lo puede medir de acuerdo al evolucionismo que pueda llegar a tener otra zona del mundo, como puede ser Occidente. Ahora, cuando aparecen casos como la ablación, por ejemplo, u otras situaciones donde se ponen en riesgo o se ponen en peligro los mismos derechos humanos de las personas, ahí hay una discusión sobre si hay algo que sea válido internacionalmente y si hay algo que, digamos, que uno pueda decir internacionalmente que es un mínimo de respeto a los derechos humanos que debe haber, digamos, ¿no? Para que todo pueda ser justificado. Y es un debate no saldado, digamos, ¿no? Hay posturas diferentes al respecto, pero lo cierto es que a veces se pueden llegar a cometer grandes aberraciones en nombre de la libertad de las culturas, ¿no? Ahora, el relativismo cultural es hijo directo del liberalismo, ¿no? En el punto de vista social, ¿no? Como se lo tiene básicamente en Europa y Estados Unidos, digamos, como una posibilidad de desarrollar múltiples culturas, ¿no? Y que las múltiples culturas puedan confluir, ¿no? Puedan confluir de manera diferente en lo que se suele llamar la unidad en la diversidad. Es decir, que las identidades se construyen no sobre la base de una homogeneidad, que todos sean homogéneos, digamos, un país, un estado, no se basa en la homogeneidad, que todos tengan que ser iguales o confluir en algo igual para poder construir una identidad, sino en diferencia, es decir, que desde la diferencia propiamente que cada uno tiene es que fortalece la unidad del todo. Y una pregunta que yo me hago entonces es, para hablar específicamente de los judíos, es, bueno, ¿cómo podemos pensar el relativismo cultural y el multiculturalismo al interior del judaísmo? ¿Bien? Porque hacia afuera es un debate que más o menos se ha dado, que tiene que ver con, por ejemplo, Argentina, por decir un ejemplo,
que es desde lo judío y es desde el fortalecimiento de mi propio judaísmo que puedo yo contribuir al colectivo nacional, a la identidad nacional, ¿no? Y no al revés, sino desde el renunciamiento a mi judaísmo. Es decir, que no se requiere la licuación de las identidades, sino su fortalecimiento para el colectivo. ¿Y qué pasa al interior del judaísmo, ¿no? Porque al interior del judaísmo hay también fuertes diferencias en cuanto a la vertiente antropológica que pueda tomar cada área o cada segmento perteneciente a la comunidad, ¿no? Hay una área, un segmento fuertemente, digamos, revisionista, fuertemente centrado en las fuentes, ¿no? En la vuelta a las seguridades, en el arraigo, en una identidad, digamos, férreamente religiosa que le dé sentido y unidad al mensaje del judaísmo, ¿no? Y a la transmisión generacional. Así como también hay fuertes corrientes que tienden a la liberalización de la cultura judía, el judaísmo laico, lo que fue históricamente el judaísmo sionista, ¿no? Que básicamente centra su identidad judía en la cuestión de la consecución de un Estado nacional en el cual confluyan todos los judíos o confluyen todos los judíos, y esto le da el fuerte marco identitario. Así como también corrientes religiosas de lo que, digamos, históricamente se llama el movimiento conservador o tradicionalista, que conserva fuertes rasgos de la tradición judía, y que dentro de ese rasgo, dentro de estos rasgos, digamos, sin fortalecer tanto los dogmas revisionistas, intentan traducir el sentido de lo judío hacia prácticas propias de los países donde se vive, en el idioma de los países donde se vive, y con un cierto mensaje que la gente pueda entender y transmitir, ¿no? Una decodificación del mensaje original judío en clave de una religiosidad actual, ¿no? Y también hay corriente de judaísmo humanista, liberal, digamos, filosófico, ¿no? Que basa, digamos, toma las fuentes judías como una de las herramientas fundamentales para el pensamiento transformador, para el pensamiento libertario. Y bueno, y hay múltiples judaísmos o múltiples modos de pensar los judíos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo confluye todo esto? Si es posible pensar los judíos como una cosmovisión colectiva que tiene diferentes ingredientes o diferentes facetas, y las diferentes miradas del judaísmo pueden confluir, y de esta manera poder pensar la unidad en la diversidad dentro de los judíos, es decir, que el fortalecimiento de cada una de las identidades diferentes dentro de los judíos fortalece un judaísmo plural, un judaísmo fuerte, que basa su fortaleza justamente en la diversidad y no en la homogeneidad. Y esa es una posibilidad. También hay como algunos límites de esto, o puede haber, digamos, depende de la perspectiva filosófica que se quiera abordar, donde podemos pensar lo judío, digamos, uno puede decir que el relativismo, este tipo de relativismo cultural, a veces al licuar la diferencia, pierde la solidificación de un mensaje que pueda tener continuidad, ¿no? Y que, digamos, como con la lógica del vale todo, bueno, todo vale, cualquier cosa es judaísmo. Esa es como otra mirada dentro de lo que es entonces, ¿cuál es la esencia de lo judío, digamos, y se licúa en tantas vertientes, ¿no? En lo personal, ustedes comprenderán que creo más bien en el fortalecimiento de la diversidad, de una sociedad judía plural que permita las diferencias. Y cuando digo permita las diferencias,
Me refiero no solamente a la diferencia de decir, bueno, que los religiosos acepten a los laicos, digamos, porque eso sería lo más fácil decir desde un lugar de un judío laico, pluralista, humanista, ¿no? Sino lo contrario, ¿no? A veces hay una cierta tendencia a juzgar y a evaluar críticamente per se a aquel que ha decidido un camino del retorno a las fuentes, ¿no? Más allá de las cuestiones políticas, institucionales, culturales, que eso es otra discusión, ¿no? Que pasa con respecto a la comunidad judía argentina o las cuestiones políticas de lo que son los religiosos en el Estado de Israel. Pero estoy hablando de cuestión filosófica, ¿no? De el no cuestionamiento per se a aquel que haya encontrado una identidad judía fuerte dentro de la vuelta a la fuente, ¿no? En ese sentido, yo les voy a comentar, una vez tuvimos, yo en una época coordinaba un grupo de jóvenes que teníamos encuentros con diferentes vertientes del judaísmo. Y una vez nos encontramos con un judaísmo, un representante, un coordinador, o un rabino, por llamar así, de movimiento ortodoxo, ¿no? Y entonces los chicos, digamos, le planteaban cómo es que ustedes viven y se visten como en Polonia, o sea, hace 200 años, digamos, son esclavos o sea, están vestidos de negros así en invierno, son esclavos de una forma, digamos, de vivir que en realidad no les permite ser libres. Y entonces esta persona les decía, miren, en realidad cada uno, todos somos esclavos de algún modo, me parece, ¿no? O sea, no, yo puedo ser esclavo de esto, de alguna manera elegí ser esclavo de esto, y ustedes son esclavos de otras cosas, porque todos ustedes se visten más o menos igual también, ¿no? Están con los jeans, ustedes prenden la televisión a determinada hora, se conectan a internet con determinada cantidad de tiempo, digamos, hacen una serie de actividades rituales también, que forma de vestir, y demás, que también forma parte de una cierta falta de libertad o esclavitud, por llamar así. Es decir, que la ilusión de que vivimos en un mundo libre donde no nos sometemos a ningún tipo de rituales o de organización del mundo o de formas de vestir, y que no estamos contaminados ni que estamos condicionados, y eso también es falso, ¿no? Entonces, me pareció muy inteligente la respuesta que el rabino. Y me parece que sirve para mirar a esta cuestión del relativismo cultural y el multiculturalismo judío desde ambas partes, desde ambas ojos, desde diferentes ópticas, ¿no? Cómo podemos pensar desde la diversidad, aceptándonos, pero no solo aceptándonos en el sentido de la tolerancia, ¿no? Bueno, la idea de tolerancia, ¿no? La tolerancia que sí, es diferente, es tolero, sí que no hay problema, no. La idea de la aceptación del otro, ¿no? La aceptación del diferente como parte también de lo que enriquece lo propio, ¿no? Porque también nosotros nos constituimos como identidad en la base a la diferencia, en base a otro que es distinto, ¿no? Y esa diferenciación también nos marca un lugar, una identidad, una forma de abordar el mundo y el judaísmo, ¿no? Me parece que es interesante pensarlo desde ese lugar. No sé qué pensás, Jorge. No, nos parece muy interesante y abre el debate para que los oyentes de Radio Sefará también lo piensen. Esta pluralidad de culturas, cómo se da dentro del judaísmo. Muchas gracias, Gustavo, por habernos atendido y esperamos contar contigo dentro de 2 semanas nuevamente. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Diese Rufnummer hat geändert. Wählen Sie